yo siempre fui una gorda sana, pero por primera vez en mi vida, a raíz de la pérdida de peso tan abrupta, desarrollé hipotiroidismo y resistencia a la insulina. Entonces yo me vi en el espejo significativamente más delgada, pero enferma y triste. Adriana Converse creció en una familia en la que era muy importante la apariencia física. Su mamá era modista y su papá un hombre estiloso que se cuidaba tanto en la pinta como en la comida. Adriana heredó de ellos su afición por la moda, pero a diferencia del resto de su familia, según ella de bonitos y delgados, ella nació grande. Le gustaba comer dulces y galguerías y siempre fue la gordita de la casa. Ese entorno le creó una relación conflictiva con la comida y con su cuerpo. Por mucho tiempo creyó que sería feliz el día que fuera flaca, y cuando lo logró fue más infeliz que nunca. Poco a poco aprendió a aceptarse, mejoró su autoestima y hoy, desde su cuenta Fat Pandora, es una inspiración para muchas personas y una influencer en el campo de la moda. Bienvenidos a El Topo, un podcast de entrevistas en el que hurgamos en espacios desconocidos de personas con formas de vivir fascinantes. Soy Miguel Reyes. ¿Cómo me refiero a ti, Adriana? ¿Cómo te dice la gente, tus amigas? Adriana, sí. Los seguidores a veces me dicen Adri o me dicen Fat. Me da risa, pero no, Adri, como quieras. ¿Y cuál es la diferencia de Fat y Adriana? ¿Cuáles son? Sí, ¿quién es una y quién es la otra? Pues yo creo que no, yo veo a Fat Pandora no como una doble personalidad. Yo pienso que es más como mi bebé, pero no es como mi alter ego y eso. No. Ok, ¿y cuándo nació? Cuéntame, empecemos por ahí. ¿Cuándo nació Fat Pandora? Nació en el 2012, en una etapa de mi vida donde yo me sentía muy invisible, en muchos sentidos. Estaba estudiando periodismo de moda, siempre me había gustado, pero obviamente estudiaba con unas mujeres bellísimas, súper delgadas, guapas, estilosas, y yo no me sentía así. Y digamos que había crecido en una burbuja en Bucaramanga en donde siempre hubo alguien que me hiciera la ropa o me arreglara la ropa. Y pues acá me vi ya sola en Bogotá y me di cuenta que no había ropa para mí. O a mi talla o a mi gusto, pero no las dos cosas. Entonces, en ese momento estaba el boom de los blogs. Entonces dije, bueno, voy a abrir mi blog. Si me leen 3 gatos, no importa. Esto es más una terapia para mí. Y pues ahí fue que nació como tal Fat Pandora. Devolvámonos a tu infancia y como que contextualicemos a la gente con quién eras tú en Bucaramanga, dónde creciste, cómo era tu hogar y tu colegio. Bueno, yo nací en un hogar pues muy sólido, pero nací en una familia de bonitos y de delgados. Y yo soy la gorda de la casa, de la familia, mejor dicho, de todo a mi alrededor. Entonces, para mis papás eso fue muy difícil y ellos no sabían cómo lidiar con ese tema, porque pues ellos son muy vanidosos y les preocupa mucho la apariencia física y han sido muy exigentes con ellos mismos toda su vida por cómo lucen. Entonces, para ellos fue muy difícil y creo que desde el amor, porque no se puede negar que los papás desde el amor cometen muchos errores, pero sí, mi peso siempre fue un tema de conversación y de preocupación para mis papás. Nunca fui obesa en mi infancia ni en la adolescencia, pero en mi casa y en mi familia sí siempre fui la gordita. Estudié en un colegio privado, era un colegio jesuita, entonces la religión también era muy importante. Y claro, el bullying a todo lo que no sea o sea diferente a lo que se quiere ser, también fuertísimo. Yo me considero afortunada en medio de todo porque el bullying que a mí me hicieron no fue tan excesivo como a otras personas por otros temas, pero sí dejó sus heridas ahí. ¿Quieres contar alguna anécdota o mejor no recordar? No, pues la verdad, creo que yo misma he ido eliminando cosas de mi cabeza como por salud mental, pero digamos, siempre crecí en el colegio con esa necesidad de la aprobación femenina. Digamos, a mí la aprobación masculina nunca me generó mayor trasnocho y creo que por eso mismo nunca sentí el rechazo masculino.
Pero sí me costó mucho, ¿sabes? Aprender a tener amigas y buenas amigas. Porque cuando uno es gordo o gorda en este caso, una necesita sentir esa aprobación. Y se mete en unas amistades muy tóxicas solamente por sentir que alguien te quiere como amiga y bueno. ¿Recuerdas el momento como en que caíste en cuenta de que eras gorda y de que había una etiqueta heavy sobre eso? Siempre supe, desde muy chiquita, porque mis papás desde muy chiquita estuvieron encima mío diciéndome, estás gorda, hay que llevarte a la nutricionista, hay que hacer deporte. Desde los 5 años tengo recuerdos de eso y me acuerdo que mi lonchera en el colegio era muy diferente a la de los demás. Mi lonchera era jugo, fruta y unas galletitas. Entonces yo vendía mi lonchera y con eso iba y me compraba la empanada. Y claro, mi mamá sin entender qué pasa, porque si yo la cuido tanto, la niña está gordita, y le decía a la nutricionista. Y bueno, me volví excelente negociante, pero pues obvio en ese momento de mi infancia yo solo quería comer chocorramo y empanada y todo lo que se me prohibía tanto. Y hablemos un poco del placer de comer. Tú aclaras muchas veces que no es que estés haciendo apología de la gordura ni de la obesidad, pero también, digamos, pones videos en redes sociales con tu esposo gozándote la comida. Uh-huh. ¿Cómo ha sido como la evolución de tu relación con la comida? Desde mi infancia, para mí la comida fue un placer prohibido. Como te conté, mis papás se cuidaban mucho. Pero digamos, mi papá a veces se aburría un poco de esa rutina estricta de todo saludable y entonces me decía, vamos para la panadería. Entonces íbamos y comíamos pan y masato, me acuerdo, y mantecada, me acuerdo que comíamos mucho. O si no, me llevaba a las salsamentarias y nos comíamos esos recortes de jamón, de mortadela, de todo lo que fuera en el carro. Como ahí, los dos, escondidos de mi mamá. Y luego llegábamos a la casa y mi papá decía, no voy a decir qué comió. Yo, bueno, y llegaba y mi mamá, ¿qué comieron? Nada. Entonces se me fue construyendo ese pensamiento en mi cabeza de que la comida rica era la que estaba prohibida. Y empecé a tener una relación muy tóxica con la comida, en que pasó la infancia y en la adolescencia seguí con esa creencia y entonces compraba comida y compraba chocorramo y compraba garguerías y las escondía en mi cuarto, y entonces cuando me pasaba algo, si estaba triste, feliz, lo que fuera, entonces me iba y me refugiaba en la comida que yo escondía, chocolatinas, etcétera. Entonces ahí desde muy niña tengo esa asociación de que la comida rica es para desahogarse, o sea, me como mis emociones, por decirlo así. Fui bulímica en la adolescencia, entonces comía desaforadamente a escondidas y luego me tomaba purgantes. ¿Eso lo decidiste hacer después de qué circunstancia o qué te llevó a eso? La presión de la adolescencia es ser la gordita del colegio. No era la única gordita, ni la más gordita, pero la presión de querer usar jeans descaderados, de querer usar ombligueras, en fin. Pero ¿qué pasaba? Que hacía esto y luego recaía y pues volvía a engordar. Me ponían dietas, yo hice todo, las agujas, ay Dios mío, todas las dietas. Las agujas me refiero a las de los oídos, ¿no? Balines también les dicen. Mejor dicho, tantas cosas, dietas. De hecho, en 11, cuando estaba en 11, cambié la ida a la excursión por estar en un tratamiento en una clínica de obesidad y bajé y me puse el vestido que yo quería en el prom y me veía muy bonita y todo. Pero entonces, hoy en día digo, o sea, yo dejé de ir a San Andrés con mis amigos del colegio por quedarme en Bucaramanga en una clínica de obesidad. Y bueno, entonces viene la bulimia y ahí, ¿qué pasa? ¿Cuánto tiempo duras en ese proceso y cómo sales de ahí? No duró tanto, pero fue intermitente. Y en los 20 también lo hice. En los 20 también me tomé mis laxantes cuando sentía que comía mucho. O sea, fue un tema a lo largo, no como, ay, ya no. Queremos contarles que en La No Ficción, la casa productora de este podcast, hemos lanzado una página en Patreon. A cambio de una donación mensual recibirán beneficios adicionales como acceso a partes no publicadas de las entrevistas, podrán enviarles preguntas a nuestros invitados, tener llamadas con los miembros del equipo, entre muchos otros. Pueden ayudarnos a partir de $2. Cada aporte es enorme para nosotros.
Para donar, simplemente entren a patreon.com/lanoficción o encuentren este link en la descripción de este episodio y en nuestras redes sociales. Si nos quieren apoyar de otra manera, ayúdennos a regar la voz. Dígales a sus familiares, amigos, novio, novia que este proyecto existe, que este podcast es buenísimo, si claro, considera que es buenísimo. Y con eso vamos ampliando la red. Muchas gracias. Le pedí a Adriana que leyera una parte de A todas nos pasa, un libro en el que enfrenta varios monstruos, como espejos, gimnasios, piscinas y básculas. Recuerdo que hace unos años tenía una chaqueta con estampado camuflado que adoraba. Además de que estaban en tendencia, me sentía super fashion cuando me la ponía. La alcancé a usar 3 veces. Antes de que una noche, para una salida con amigos, decidí preguntarle a alguien muy cercano la dichosa pregunta: ¿cómo me veo? Esta persona respondió: te ves como una carpa. En ese momento sentí como algo dentro de mí se rompía. Sentí rabia, no solo con esa persona por su respuesta directa y sin titubear, sino conmigo misma por permitirle hacerme sentir así. Jamás me volví a poner esa chaqueta. La guardé en una caja en la que no pudiera verla nunca más. Lo más paradójico de la historia es que la persona que me hizo la crítica un tiempo después recibió un regalo, un blazer que, aunque era mucho más elegante que la mía, tenía un estampado militar. Nunca la usó y pasó mucho tiempo colgada en su ropero hasta que su hermano la sacó y le dijo: ¿me la puedo poner? Está súper chévere. Desde ese día esa persona la usó hasta que se le destiñó. ¡Voilà! Ahí entendí que yo no me veía como una carpa, simplemente esa persona no le gustaba el estampado militar y, como cualquier otro ser humano, tampoco se sentía seguro de usarlo. Necesitó la aprobación indirecta de un tercero para hacerlo. Pero tuve que sentirme mal, dejar de ir una prenda que me encantaba y que estaba en plena tendencia, y luego ver que esta persona tenía sus propias inseguridades con el tema para entenderlo y aprender. Que si yo me siento bella y me veo bella en el espejo, eso es lo que importa, y que la única persona que le tengo que hacer esa pregunta de cómo me veo es a mí, únicamente a mí. Adriana se graduó con honores de publicidad en Bucaramanga y se vino a Bogotá a estudiar marketing y comunicación de moda. Tenía 23 años y por primera vez en su vida tuvo la libertad de comer sin que la limitaran. No había ninguna mamá que le contara las calorías. Además, le gustaba ir a restaurantes y comer rico. Empecé a comer y claro, llegué a un peso que jamás en mi vida había tenido. Y claro, yo iba a Bucaramanga a ver a mis papás y era la tortura desde el momento en que yo me bajaba del avión. O sea, era muy, muy, muy fuerte todo ese rechazo que sentía de lo gorda que estaba y que, Dios mío, se desbarató, mírese. Era muy tenaz, seguía siendo muy buena estudiante, me iba muy bien en la universidad, pero para mis papás era el tema de está muy gorda. ¿Y cuál entonces es como el momento de quiebre, el peor momento ya en el que resuelves pues que hay algo mal en todo tu estima y decides cambiar? Bueno, cuando ya estaba terminando la universidad acá en Bogotá, conocí a una compañera. Un momento en alguna conversación me dijo: no, es que yo me hice el bypass. Yo nunca me hubiera imaginado que ella hubiera sido gorda, porque era una mujer muy menuda, muy delgada, y yo me obsesioné con la idea de que yo me lo quería hacer. Sobre todo porque ya iba a terminar la universidad y yo tenía ese miedo de que no iba a encontrar trabajo en lo que yo quería por ser gorda. Yo en ese momento tenía un novio que hoy en día es mi esposo, también es médico, y él fue la única persona que a mí me dijo: no te operes. Y me dijo: no te operes porque tú no eres una paciente para esa cirugía. Tú no eres gorda de estar comiendo desaforadamente hamburguesa, papas, perros, no. Yo era gorda y soy gorda de comer dulce. Entonces, claro, ¿yo qué dice? Tú no me apoyas, tú no quieres que me opere, tú no me quieres, bla, bla. Entonces, pues a la final desistió de seguirme convenciendo, pero pues obviamente me operé. Me operé en un momento de mi vida en que yo siento que mentalmente no estaba preparada. Tenía idealizada la cirugía por lo que había visto el final de un proceso, más no todo lo que había atrás, y perdí peso, por supuesto perdí peso, pero no salió como esperaba, no fue tan fácil como creí, hubo mucho sacrificio, mucha disciplina y en un momento cuando más delgada estuve estaba sin pelo, con uñas débiles, ojerosísima. ¿Por los medicamentos? No, por la pérdida de peso. Tú pierdes tanto peso que
que a la final se te cae el pelo porque hay una pérdida también de nutrientes y todo esto viene de acuerdo a la dieta que tienes. Y ojerosa también porque, claro, me sequé la cara y yo vivía muy triste y deprimida y no dormía casi, entonces fue muy duro. Y a raíz también de esa descompensación por la que pasé, pues por primera vez en mi vida, yo siempre fui una gorda sana, pero por primera vez en mi vida, a raíz de la pérdida de peso tan abrupta, desarrollé hipotiroidismo y resistencia a la insulina. Entonces yo me vi en el espejo significativamente más delgada, pero enferma y triste. Y yo toda mi vida creí que cuando fuera flaca iba a ser feliz y me postergué mi felicidad y muchas razones tuve en mi infancia y mi adolescencia para ser muy feliz y no fui feliz muchas veces pensando en que era gorda. Y me hice la idea que cuando fuera delgada iba a ser feliz y fui delgada y me miré al espejo y era inmensamente triste. Entonces en ese momento sentí que me había estafado. Eso fue como el gran punto de quiebre de mi vida. No era la misma Adriana de antes en muchos sentidos. No solamente había perdido peso, también era un poco más irritable. Yo siempre he dicho que las gordas, muchas nos relacionan como la gorda chistosa, en parte porque desarrollamos ese sentido del humor en la infancia y adolescencia como un mecanismo de defensa. Y nadie quiere ser amigo de la gorda sufrida, pero si la gorda es chévere, bueno, metámosla al grupo. Entonces, digamos, siempre me destaqué por tener un buen sentido del humor, por ser muy chistosa, y eso se lo debo en parte a esa necesidad de aprobación. Pero en ese momento en mi vida ya no era ni la gorda ni la flaca chistosa, ya no era chistosa y ya vivía yo irritada, de mal genio, y fue muy duro y pues tomé una decisión muy irresponsable, que esto sí no soy un ejemplo a seguir para nada, y es en que pues suspendí todos los medicamentos que me habían recetado por el tema de la tiroides y la resistencia a la insulina, y pues la ganancia de peso volvió con creces. Hoy en día peso 20 kilos más de cuando me operaron. Llegué a pesar 45 kilos menos de los que tengo ahora cuando me hice la cirugía. Entonces la subida fue rapidísima, como si tuviera una dieta de 10.000 calorías diarias. Y fue muy duro porque tuve que ir al psiquiatra, no al terapeuta, porque él no tenía un título de psiquiatra, pero es un especialista en temas de autoestima y esto. Y perdonarme, porque toda la vida viví luchando contra mi cuerpo. Viví luchando yo en el libro digo que mi estado civil era divorciada de mi cuerpo, porque yo del cuello para arriba era una y del cuello para abajo era otra, y entonces yo me miraba en el espejo nada más de aquí para arriba. Entonces fue muy duro. Hoy en día, claro, estoy mucho más pesada, me amo más, soy una persona más segura de mí, me atrevo a ponerme un vestido de baño, cosa que hace muchos años no lo hubiera hecho. Sí, estoy retomando la medicación porque quiero volver a ajustar mi tiroides. Duré muchos años sin medicación y esto trae sus consecuencias. Pero la gran moraleja de este tema es que la gente cuando me regaña porque yo le hago apología a la obesidad, me dicen que es que yo debo perder peso por mi salud, y realmente, pues, intentando perder peso perdí la salud que tenía. Entonces, hoy en día no soy la gorda sana que era antes. Tengo problemas de tiroides, de resistencia a la insulina, pero fueron problemas que generaron a raíz de un mal proceso después de una cirugía. Pero soy una mujer más fuerte, ¿sabes? Soy una mujer con callo. ¿Y has logrado perdonar a la gente que te dijo cosas? A algunos, sobre todo a la gente que lo hizo desde el amor y desde la ignorancia, pero sé que hay gente que lo hizo desde las ganas de lastimarte. Entonces, esa gente ya no pienso en ellos. Digamos, hoy en día con mis papás tengo una relación muy diferente a la que tenía. Obviamente a ellos todavía les cuesta mucho, pero son más respetuosos con lo que dicen. Tenemos una gran relación hoy en día y bueno, tuve que tener ese punto de quiebre, tuve que pararme y decírselos, como, oigan, esto pasó y sí, soy gorda, pero ustedes también tienen su responsabilidad en mi relación con la comida. Pero pues hoy en día pues, somos muy, 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 muy amigos y bueno. Esos temas lo ponen a uno sentimental. Pero bueno, entonces también el momento en el que te diste cuenta de que estabas flaca fue el momento, y en el momento de crisis, digamos, llevó al momento de aceptarte y de quererte, uh-huh. y de mayor alegría, ¿no?
Claro, bueno, pues fue un proceso largo. Yo tuve que aprender, duré un año haciendo terapia y haciendo tareas que me ponía mi terapeuta. Pero en ese mismo año, pues yo suspendí los medicamentos, entonces era muy chistoso porque tenía que aprenderme a amarme a mí misma subiendo de peso, no flaca. O sea, tuve que verme mucho más caderona que antes de operarme, con mucho más pecho antes que operarme. Y entonces toda esa pérdida de peso generó estrías y ver esas estrías y todo eso fue, o sea, fue un proceso de perdón durísimo porque era irme perdonando mientras veía que esas cosas aparecían y no estaban. Entonces fue muy duro. Conté con el apoyo de mi esposo, digamos que él siempre fue una persona que ha respetado mucho ese tema conmigo, es como, él no lo toca para nada. Y el apoyo de los amigos, yo creo que uno, y amigas, uno en esto del amor propio se hace en colectivo, eso no es una lucha individual. ¿Y qué ha sido, digamos, lo más gratificante de esta nueva etapa? Ya habiéndote aceptado, creando Fat Pandora, hablando de esto abiertamente. Muchas cosas. Una de las luchas con nuestro físico, no solo el peso, no, otras luchas que llevamos las mujeres, pues es un tema de todas. Uno de gorda idealiza mucho la vida de las delgadas y uno cree que ellas todo lo tienen más fácil. Por ejemplo, yo siempre fui gorda. Y como te dije, siempre fui muy buena en todo lo que hacía académicamente o laboralmente. Entonces a mí todos los triunfos que yo he tenido a lo largo de mi vida, nadie ha dudado que ha sido por mi intelecto o por mi capacidad. En cambio, tengo amigas muy guapas, muy inteligentes, que muchos de sus éxitos se les ha cuestionado y se les ha... No, es que eso se lo dio al jefe. Es como reforzar la idea de que las mujeres guapas son brutas o todo se lo dan y eso es súper violento. Entonces, ese es uno de los grandes hallazgos del blog y de Fat Pandora. Darme cuenta que todas llevamos nuestras luchas. El segundo es, pues, darme cuenta que esto de amor propio se construye en grupo. Esto es un acto colectivo entre mujeres. Y tercero, yo creo que uno tiene que amarse como es para que más adelante, si tu cuerpo y tu físico cambian, tu amor esté igual, que no dependa del físico. Esas son las enseñanzas que me ha dejado el blog y la vida. ¿Y qué has alcanzado como a explorar de los orígenes de esta estigmatización? ¿Desde cuándo y por qué resultó que las gordas tenían esa condena encima? Bueno, yo creo que eso es algo que viene del siglo XX. En el pasado, hace siglos, pues las mujeres robustas pues eran un símbolo de fertilidad. La mujer entre más caderona se creía que más hijos iba a parir porque tenía esta capacidad y estructura ósea de soportar el embarazo. Pero conforme fueron pasando, llegamos a la modernidad, con las guerras se puso pues no de moda, sino pues el estereotipo de belleza fue cambiando. Entonces durante la guerra pues no había tanta comida, entonces las mujeres eran más delgadas, con figuras un poco más infantiles, pechos no tan desarrollados, ni caderas. Entonces este tipo de mujer delgadita, finita, pues estaba en auge. Luego después de las guerras vuelve toda esta abundancia, entonces las mujeres curvy se ponen muy de moda. Entonces está Marilyn Monroe, que hoy en día dirían que sería una mujer curvy porque era una mujer de carnes, por decirlo así. Y más adelante todo el tema de la cultura hippie de finales de los 60 y los 70, y pues obviamente el tipo de belleza en ese momento era más delgada, era una mujer más atlética, pues ni sin tan atlética, pero sí una mujer delgada. Are you ready to do the workout? Y Jane Fonda es una de las grandes responsables de toda la onda fitness. Dicen que es la gran creadora. Ella en los 70s creó estos videos para hacer ejercicio. Y claro, entonces se puso muy de moda este tema. Hace un tiempo tuve una conversación con Diana Uribe, la historiadora, y ella me dijo algo que a mí me quedó para siempre, y es que en los 70s, cuando Jane Fonda sacó todo este video del fitness y este tema, pues las mujeres estábamos afuera en la calle luchando por la píldora, por el derecho al aborto, y nos sacaron de la plaza de estar luchando para meternos en los gimnasios, porque
pues una mujer que esté contando calorías, una mujer que esté obsesionada con una talla, es una mujer dócil que no está preocupada porque su marido gane 20% más o porque no tenga pues derecho a decidir sobre su cuerpo, en fin. Y es cierto. Y todavía hoy en día la industria de la belleza, la industria del fitness, la industria de las dietas, de los productos para adelgazar es una industria gigante, la industria de la ropa. Y pues nos venden, cada vez están achicando más las tallas. Hoy en día una S o una M no era la M de hace 10 años porque están obligándonos pues a meternos en tallas que es muy difícil. ¿Y entonces crees que los parámetros de belleza y la moda todavía van en esa dirección? Claro, obviamente gracias a la era digital nacieron estos movimientos como el body positive, pero a la par de nosotras está todo el tema fitness, todo el tema atlético, verse tu mejor versión, como lo hacen llamar, y la mejor versión es uno, pero pues con músculos marcados, etcétera. Entonces, sí, todavía y va a seguir. Hemos ganado nosotras las gordas ciertos espacios, pero seguimos siendo como para muchos un símbolo de pereza y un símbolo de dejadez porque la gente cree que muchas veces que el gordo es gordo porque quiere, ¿no? También. ¿Qué te han dicho en la calle y de dónde crees que vienen esos comentarios? ¿Quiénes son los gordofóbicos, pues? Uy, hay muchas personas. De hecho, los que fueron gordos, y yo les digo los ex gordos, también son re gordofóbicos. En la calle, un montón. Digamos, yo no sé por qué a los hombres todavía creen que tienen todo el derecho sobre opinar del cuerpo de las mujeres, y más si es una desconocida en la calle. Entonces, claro, a mí me han gritado cosas de gorda, liberen a Willy. Una vez en el Parque El Virrey, unos venezolanos que estaban ahí como descansando en el pasto me gritaron, te vamos a llevar a Venezuela para que adelgaces, cosas así, y todos son hombres. A la que es muy flaca le gritan también cosas, o sea, es un pésimo hábito. A mí me gritan gorda, pero sé que a otra mujer le van a gritar mamacita rica, etcétera. Entonces es pésimo. La gordofobia hay muchos sentidos. Está cuando la gente defiende el bullying hacia el gordo, diciendo, ay, pero háganle bullying que eso adelgaza, y ¿sabes? Porque hay esa historia romántica del que le hicieron bullying a la niña en el colegio por gorda y hoy en día es reina de belleza. Y no se ponen a pensar en que hay niñas que se han hecho daño, se han muerto por eso. Hace unos años, un par de años, una niña en Montería se suicidó por el bullying que le hacían por gorda. Y nadie se acuerda de eso. Yo sí me acuerdo porque esa puede haber sido yo y no se me va a olvidar nunca. Pero la gordofobia está en muchos sentidos. A veces muy implícito, otras veces no notorio. Por ejemplo, yo voy a los restaurantes con amigas a comer y a mí es la última persona que me levantan el plato de la mesa. Así yo haya dejado hace rato el plato y ahora cruzaba los cubiertos y todo para como diciendo, hey, retírame el plato. No, a mí es la última. Y si el mesero es hablador, me dice, todo está bien, pasó algo con su comida. Claro, porque la gorda no puede dejar comida, o sea, la gorda se come todo. Amigas o amigos que sin querer lo tienen muy metido, y entonces si yo estoy comiendo con alguien y alguien no quiere ese pedazo de carne o yo no sé, de lo que sea, me dice, ¿quieres? Ya me llené, como si yo tuviera que ser sujeto de basura por ser gorda y me como todo. ¿Qué otra cosa? Bueno, la gordofobia no necesariamente es alguien que te grite ¡gorda!, sino también es como que te ve alguien en la calle y te dice, ay, oye, mi prima era súper gorda y mira, bajó con esto, te lo recomiendo. Como si yo tuviera un letrero en la frente que dijera, oigan, recomiéndeme dietas que estoy buscando cómo adelgazar. No, mi cuerpo no es un tema de conversación, y si te molesta mucho que esté gorda, mira para otro lado, pero no te estoy pidiendo que me digas cómo bajar de peso. Tantas cosas. También el que te dice, ay, tú con esa cara tan bonita, pero gorda, deberías bajar. Como, oye, mi vida no funciona alrededor de llenar tus expectativas. Y pues si no te gusta y te da como, ay, pesar porque no soy la flaca que tú quisieras, pues allá tú, ese es tu problema. ¿Cómo estás en este momento de tu vida? ¿Cómo te sientes ahora? Pues ese miedo a volver a los médicos era un miedo que tenía y tengo todavía, pero a finales del año pasado dije, bueno, voy a hacerme unos exámenes. Llevo más de 4 años de no tomarme un examen, de no ir al médico para absolutamente nada. Y pues obviamente mi tiroides estaba súper arriba de lo que es permitido. Comencé un tratamiento y lo hago más allá de, ay, no, es que lo hago para perder peso.
bacano que venga una pérdida de peso. Me encantaría fatigarme menos cuando subo escaleras. Me encantaría ponerme tacones más altos. Lo hago más porque sé que estoy siendo irresponsable conmigo. Yo ahorita no tengo problemas de salud, no tengo problemas de colesterol, de diabetes, nada de eso, pero yo sé que si no ajusto ciertas cosas de mi cuerpo como la tiroides y la insulina, más adelante pueden que vengan y sería ya un tema de negligencia hacia mí. Eso en el lado físico. En el lado psicológico y mental me siento muy orgullosa de lo que he construido y lo que he construido no sola sino alrededor de toda esta comunidad que se ha formado con Fat Pandora, con el libro. Sé que ha llegado al corazón de muchas mujeres. Y me siento muy orgullosa y digo, la niña adolescente Adriana que compraba brownies y los escondía, no se hubiera imaginado nunca que estaríamos acá. Qué lindo, muchas gracias. A ti por la invitación y por escucharme. Ajá. Y una última pregunta, ¿qué le dirías a tu Adriana chiquita? Que a todas nos pasa. Mil y mil gracias. Qué linda. Ay, no, a mí esto todavía me pone toda... Yo lloro por todo, ¿no? O sea... El Topo es una producción de La No Ficción y es presentado y dirigido por mí. La edición de texto es de Juan Serrano, la mezcla y el diseño de sonido son de Daniel Díaz y Alejandra Vergara es nuestra editora de redes sociales. Si quieren contactarnos, estamos como Podcast El Topo en Instagram, Twitter y Facebook. Si tienen preguntas, comentarios, ideas o sugerencias, no duden en escribirnos por ahí. A través de Instagram nos pueden mandar notas de voz con sus comentarios y reacciones a nuestros episodios. Aquí, Elisa Tamayo desde Alemania. Hola, quería felicitarlos por el gran trabajo. Me gusta muchísimo escuchar sus podcasts porque dan cuenta de la diversidad humana con tantos invitados que tienen convicciones tan particulares. Eso me encanta, sigan el buen trabajo. También queremos que nos cuenten cómo están viviendo estos tiempos del coronavirus. Carolina Angueira dice desde Miami: Hola, tengo una hija de 1 año que no se queda quieta, no vemos televisión, entonces estamos haciendo muchas actividades para que no se aburra. También me encanta la pastelería, entonces tratando de sacar un tiempo para poder cocinar. Y Sofía Elena Álvarez desde Medellín: Pues estos días de aislamiento han sido no es sorpresa para nadie, para compartir mucha información en redes sociales, también para ser muy selectivas con la información que decido consumir y la que definitivamente hay que desechar de inmediato para no ir perdiendo la cordura. Agradecemos las donaciones de nuestros oyentes Emerson Erazo, Melba Soto, Darío Cortés, Rocío Adames, Teresa González, Ausberto Rosas, Paula Méndez, Juanita Mendoza, Diana Erazo, Carol Patiño, Susana Contreras, Mariana Matija, Felipe Muñoz, Luz Elena Nino y Andrés Cifuentes. De nuevo, si quieren donar algo, vayan a patreon.com/lanoficción. Se lo agradeceremos infinitamente. En el próximo episodio... Porque el sicario vio que íbamos 5 niños en el carro y yo siempre he querido pensar, porque me parece muy lindo pensar que al sicario le dio pesar, y me parece lindo pensar que un sicario al que le habían encomendado y le habían pagado para matar a una persona le haya dado pesar matarla por el hecho de ver 5 niños. Eso es lo que a mí me gusta pensar. En realidad no sé lo que pasó. Nos vemos en 2 semanas para hablar con Sara Jaramillo Klinkert sobre su primer libro, Cómo maté a mi padre, en el que cuenta lo que significó el asesinato de su papá para ella y su familia. Muchas gracias y cuidémonos todos.